Pues vamos empezando. Bueno, pues nada, en primer lugar agradecer el poder participar, ¿vale? en estas sesiones online de residentes y presentarme. Yo soy Alba Martínez, soy la R3 de Cirugía General del Hospital Joan 23 de Tarragona y voy a hablar de la resección simultánea del tumor primario colorectal y de las metástasis hepáticas. Bueno, como sabemos, todos los hospitales operan cáncer de colon, pero la mayoría de los hospitales no operan metástasis hepáticas, sino que se derivan a los pacientes a otro centro. Y hay pacientes que se podrían beneficiar de un tratamiento simultáneo, es decir, de un tratamiento en el mismo tiempo del tumor primario y de la metástasis hepática, porque así se evitarán pasar una segunda vez por quirófano. Y este es uno de los motivos por los que se recomienda que en el momento del diagnóstico se valore el caso en un comité multidisciplinar en el hospital donde se van a operar las metástasis hepáticas. Espera, no me deja pasar. Vale. Empezamos con un caso clínico, ¿vale? Un paciente de 55 años, sin antecedentes médicos ni quirúrgicos, que es diagnosticado de una neoplasia de colon derecho con una metástasis hepática sincrónica en el segmento 2. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, pues en primer lugar tenemos la resección del tumor primario en un primer tiempo y posteriormente una resección de la metástasis hepática. En segundo lugar, tenemos la estrategia inversa, que es la resección de la metástasis hepática y posteriormente la resección del tumor primario. Y después tenemos la resección sincrónica, que es en un mismo tiempo la resección del tumor primario y de la metástasis hepática. Si a estas estrategias añadimos los diferentes esquemas de quimioterapia, tenemos muchas más opciones terapéuticas. Vale, empezamos a la introducción del tema. Decir que un 50% de los pacientes con cáncer de colon desarrollará metástasis a distancia en el curso de su enfermedad y que la mayoría de estas metástasis serán metástasis hepáticas. Decir que la resección quirúrgica es el único tratamiento que ofrece la posibilidad de curación y de supervivencia a largo plazo en estos pacientes y que solo una minoría de estos pacientes serán aptos para la cirugía de entrada y que en un 25% de los casos tendrán una presentación sincrónica del tumor primario y de la metástasis hepática. También destacar que la supervivencia después de la resección de la metástasis a los 5 años en las metástasis sincrónicas es de un 39%, y en cuanto en las metacrónicas es un poco mejor, es de un 48%. También destacar que hasta este momento no hay ningún ensayo aleatorio sobre el enfoque quirúrgico de la enfermedad sincrónica, que por lo tanto la estrategia óptima sigue siendo controvertida. Se tiene que tomar una decisión individualizada en el comité multidisciplinar según el estado físico del paciente y el estado del tumor. Y como opciones terapéuticas, ahora vamos a explicar un poco más las estrategias que he nombrado antes. En primer lugar, tenemos el enfoque convencional, que es la resección en un primer tiempo del tumor primario, con posterior tratamiento con quimioterapia, y en un segundo tiempo la resección de la metástasis hepática. Esta estrategia evita las posibles complicaciones del tumor primario, pero conlleva un riesgo de la progresión de las metástasis hepáticas. En segundo lugar, la estrategia inversa, el liver first, se basa en un tratamiento quimioterápico, posteriormente la resección de la metástasis hepática, después se puede hacer, pero bueno, depende del caso, quimioterapia, y en un segundo tiempo la resección del tumor primario. Esta estrategia es más apropiada para tumores primarios que no son sintomáticos, con una enfermedad hepática avanzada, y también para neoplasias de recto que necesitarán de un tratamiento neoadyuvante con radio y quimioterapia. Decir que en estos pacientes las metástasis hepáticas dictan el pronóstico de la enfermedad. También hablar que la administración de la quimioterapia neoadyuvante
tiene como finalidad, en primer lugar, disminuir el tamaño del tumor y con esto disminuye el tamaño de la resección hepática. En segundo lugar, tratar las micrometástasis y disminuir el riesgo de recidiva. Y en tercer lugar, orientará el plan terapéutico posterior basándose en la respuesta al tratamiento. Y en último lugar, tenemos la resección sincrónica, que esta se reserva para pacientes con tumores primarios de fácil resección y con una enfermedad hepática limitada. Una vez hecha la introducción, que ya tenemos una idea general, nos planteamos con qué estrategia se tiene que comparar la resección sincrónica. Bueno, pues se puede comparar la estrategia de la resección sincrónica con la estrategia de la resección en dos tiempos. Una revisión de 2018 compara la estrategia sincrónica con la estrategia en dos tiempos, pero solo con la estrategia convencional, es decir, la del colon first. Y nos parece que esta revisión es incompleta, porque no toma en consideración todas las estrategias. Falta el liver first. Por lo que buscando más, hay dos revisiones, una de 2008 y una del 2011, que comparan la estrategia sincrónica con la estrategia en dos tiempos en general. Y se llega a la conclusión de que estas revisiones solo incluyen estudios retrospectivos con resultados heterogéneos y con muchos sesgos, por lo que no se puede hacer un metaanálisis, por lo que se llega a la conclusión de que las diferentes estrategias se tienen que comparar por separado. Encontramos una revisión sistemática de 2016 que incluye 3 artículos, que son 3 estudios de cohortes que comparan tanto la resección simultánea, el colon first y el liver first por separado, y que después haré referencia a los resultados de todos estos artículos. Ahora vamos a hablar de qué tipo de pacientes se pueden beneficiar de la resección sincrónica. En esta diapositiva vemos las iniciales, la C hace referencia a la resección sincrónica y la M hace referencia a la resección en dos tiempos. Así que los pacientes que no se van a beneficiar de un tratamiento simultáneo, por una parte, serán pacientes con un tumor primario avanzado, con mayor número de ganglios y mayor tamaño de tumor, y pacientes con una enfermedad hepática avanzada, con mayor número de metástasis, metástasis bilobares y resecciones hepáticas mayores. En estas diapositivas vamos a hablar de los artículos que se incluyen en la revisión sistemática del 2016, que comparan las diferentes estrategias por separado, según las características del tumor y la estrategia más utilizada. Vemos que en cuanto a la localización del tumor primario en el recto, se prefiere utilizar una estrategia en dos tiempos, sobre todo el liver first. Que a mayor número de tumores hepáticos, lo cual implica resecciones mayores, también se utiliza una estrategia en dos tiempos, sobre todo el liver first. Y que a mayor tamaño de las metástasis, también se prefiere utilizar una estrategia en dos tiempos. Lo mismo pasa con una enfermedad hepática bilateral y con la resección mayor, que es la resección de más de 3 segmentos hepáticos, que también se prefieren estrategias en dos tiempos, sobre todo el liver first. Por lo que llegamos a la conclusión de que los tipos de pacientes que se pueden beneficiar de una resección sincrónica son pacientes seleccionados, con un buen estado de salud y con poca comorbilidad, y que se recomienda que una de las dos resecciones sea menor. Por ejemplo, si hacemos una resección de recto, asociarlo con una hepatectomía menor, de menos de 3 segmentos hepáticos. Si es una resección hepática mayor de más de 3 segmentos, asociarlo con una resección limitada de colon, por ejemplo, de colon derecho. En cuanto a las hepatectomías mayores en una resección simultánea, se recomienda en pacientes muy seleccionados y por grupos con experiencia en cirugía hepatobiliar.
Una vez hemos decidido hacer el tratamiento sincrónico, ¿con qué vamos a empezar? ¿Con la resección de colon o con la resección hepática? Bueno, pues decir que no hay datos concluyentes hasta ahora. Pero en referencia al clampaje venoso portal que se produce durante la maniobra de Pringle, se está produciendo un éxtasis venoso, por lo que en nuestro centro empezamos con la resección hepática para proteger la anastomosis colónica del éxtasis venoso. En cuanto a los resultados perioperatorios, en referencia a los resultados anatomopatológicos, vemos que no hay diferencias en cuanto a las resecciones completas y que se pueden realizar las tres estrategias con resultados iguales. Después, en cuanto a la estancia hospitalaria, vemos en la revisión de 2009 que hay una tendencia a una menor estancia en las resecciones sincrónicas. También vemos en la revisión de 2018 que en pacientes seleccionados la resección sincrónica se asocia con una menor estancia hospitalaria en comparación a la estrategia en 2 tiempos. En cuanto a las complicaciones postoperatorias, vemos en las hepatectomías mayores que, como hemos dicho, son las resecciones de más de 3 segmentos hepáticos, son mayores las que se realizan en 2 tiempos. Vemos que hay 291 pacientes y las que se realizan de forma simultánea son 36 pacientes. Vemos que la morbilidad es mayor, más del 20% en las simultáneas, y que las complicaciones graves, más de 3 en la clasificación de Clavien-Dindo, son más del doble en las hepatectomías mayores realizadas con la estrategia del tratamiento simultáneo. En cambio, en las hepatectomías menores, que son las resecciones de menos de 3 segmentos, vemos que las complicaciones graves son similares en los 2 grupos. En esta diapositiva vemos también respecto a las complicaciones en los artículos de la revisión de 2016, que es los que comparan las diferentes estrategias entre sí, que tampoco hay diferencias según la técnica quirúrgica utilizada en las complicaciones postoperatorias. En cuanto a la mortalidad postoperatoria, vemos que no hay diferencias en la estrategia simultánea y las estrategias en 2 tiempos. Y por último, en referencia a la supervivencia a largo plazo, vemos en la revisión de 2011, que es la que compara la estrategia sincrónica con la estrategia en 2 tiempos en general, que eran artículos con resultados heterogéneos, nos llama la atención que en el análisis de la supervivencia es homogéneo, con lo cual los datos sí que tienen un valor estadístico y vemos que no hay diferencias en cuanto a la supervivencia. En la revisión de 2016, que son los 3 artículos que comparan las 3 estrategias por separado, vemos que no hay diferencias en la supervivencia general y que tienen una supervivencia de alrededor de un 40-50% a los 5 años. Y en la revisión de 2018, que compara la resección simultánea con el colon first, vemos que tampoco hay diferencias en cuanto a la supervivencia. Decir que no hemos encontrado datos sobre índice de recidiva. Y como conclusiones, decir que la resección simultánea del tumor primario colorectal y de la metástasis hepática es una estrategia factible, que se recomienda en pacientes seleccionados y que se tiene que evitar la resección mayor colorectal y la resección mayor hepática simultánea, y que cuando estos conceptos se respetan, los resultados anatomopatológicos, tasas de complicaciones y la supervivencia a largo plazo no son diferentes a la resección en 2 tiempos.